Hola, hola. Hola, hola, Cristian, Javier, ¿cómo están? Marco, ¿cómo estás? Buen día a todos. Oh, muy buenos días, ¿cómo están? Cuando, bueno, estamos por aquí, cuando estén listos o ya, me dejan saber para, no sé si está bien que comparte la pantalla ya o van ustedes a presentar algo antes, no sé, déjenme saber, por favor. Con todo gusto, Marco. Esperemos unos 5 minutitos que terminen de conectarse todos los invitados, todos los asistentes, y arrancamos ahí. Vale, yo estoy por aquí entonces, cualquier cosa me dejan saber.
Listo, Marco. Creo que en honor al tiempo y a la puntualidad de los participantes, para poder empezar. Buen día a todos. Mi nombre es Cristian Saritama, soy el gerente de producto de la línea de fibra óptica en la región Sierra. Nos acompaña también Javier Merino, que es nuestro gerente de producto en la región Costa. Y obviamente en este momento nos va a impartir la clase es Marco Estacio, que es nuestro representante de la marca Cablix para Latinoamérica. Marco, como siempre, ha sido ya nuestro invitado y nuestro speaker de todas estas sesiones que nos llevan a un aprendizaje mucho más avanzado. El tema de hoy que tenemos es la evolución de GPON y las redes de FTTH, conectividad de alta velocidad. Entonces, esperamos que esta sesión sea una más, en la que ustedes puedan adquirir unos conocimientos importantes. Las preguntas están abiertas, ustedes pueden escribirnos al chat y nosotros vamos a compartir las preguntas a Marco. Recuerden, todas las preguntas son válidas y estamos aquí a la orden siempre. Marco, bienvenido una vez más. Estamos contigo y este es tu público. Gracias, Cristian, gracias. Gracias a todos también. Buenos días por estar aquí. Bueno, buenos días y gracias por estar aquí. Antes de comenzar, me gustaría, Cristian, que nos confirme, por favor, si el audio está bien y se está presentando bien la imagen, ¿no? Antes de comenzar. Sí, Marco, justamente se ve tu pantalla compartida, está en este momento con el logo de Cablix y se escucha bastante bien. Ok, muchas gracias, Cristian, por la confirmación. Ok, entonces vamos a iniciar ya. Perdón, estoy un poco afectado de la garganta. Eh, Vamos a comenzar ya con el tema. Pero antes me gustaría presentarles a Cablix, un poco qué somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, ese tipo de cosas que son importantes para que ustedes nos conozcan un poco mejor, un poco más. Entonces, voy a robarles unos 2, 3 minutos del tiempo de la charla de hoy. Entonces, lo primero que quiero decirles es que nosotros no somos comercializadores de productos, nosotros somos fabricantes de productos. eh, Solamente comercializamos los productos por medio de nuestros mayoristas. Nuestros mayoristas, estamos hablando obviamente autorizados, como el caso de ZC, que es nuestra cara visible en Ecuador. Si ustedes quieren comprar productos en Ecuador, tienen que hacerlo por medio de ZC. ZC Mayorista, que es nuestro mayorista, nuestra cara visible en Ecuador. Entonces nosotros como parte no solamente fabricamos productos de fibra óptica, también lo hacemos en otra arista. Estamos hablando de cableado estructurado, por ejemplo, categoría 5E, categoría 6, 6A, lo que tenga que ver con rack de telecomunicaciones, bandejas, estos organizadores de cables, que al fin del día son necesarios para que nuestra red esté íntegra. Y tenemos presencia en varios países de la región, varios países de la región, bueno, no solamente en Ecuador. Entonces, es importante que ustedes conozcan un poco de eso y dónde fabricamos nuestros productos, dónde están nuestras fábricas. Tenemos fábricas en India y tenemos fábricas en China. También tenemos nosotros dos tipos de requerimiento en los productos. Vamos a decir que son los requerimientos premium y los requerimientos estándar. No importa si están fabricados en India, no importa si están fabricados en China, no importa. Ustedes van a tener siempre estos dos requerimientos. Y adicionalmente, cuando estamos hablando de todo lo que tenga que ver con la fabricación de cables de fibra óptica y los componentes de estos cables de fibra óptica, me estoy refiriendo a todos los materiales que incluyan hilo óptico. Todos nuestros materiales están fabricados con hilos ópticos japoneses. Si bien es cierto, se puede fabricar en China, el cable nosotros lo fabricamos con hilo óptico japonés. Lo fabricamos en India, igual lo fabricamos con hilo óptico japonés. Si el requerimiento es premium o es estándar, igual va a ser con hilo óptico japonés. Entonces, en realidad, nosotros no fabricamos los hilos ópticos, nosotros los compramos a la industria certificada japonesa. Y eso simplemente para podernos asegurar el rendimiento, el performance en ese sentido. ¿Ok? Entonces, como les decía, los requerimientos podrían ser dos, premium y estándar. Los incentivo, ¿no? Los animo a que vayan a la página web de Cablix, www.cablix.com, y
pueden ahí revisar ustedes las especificaciones de los productos. Sin embargo, también pueden hacerlo ustedes por medio de ZC Mayorista. Pueden ustedes conectarse con su asesor comercial y su asesor comercial pues lo va a guiar en esta tarea un poco más sencilla. Adicionalmente, quiero también comentarles que nosotros como fabricantes tenemos la responsabilidad de que nuestros productos cumplan en tiempo y en forma, no solamente con la entrega del producto, no solamente con el buen servicio, en este caso de AZC, con ustedes, sino que también ustedes tengan la posibilidad de garantizar su inversión. Y para eso nosotros tenemos disponibles para ustedes, vamos a decir que un plan de garantías que está disponible también dentro de nuestro sitio web, que ustedes podrían descargar ahí en español todas las pautas, todos los pasos a seguir en caso que ustedes quisieran reclamar alguna garantía, ya sea de 1 año, 5 años o 25 años. Tendríamos que, obviamente, revisar las especificaciones que están dentro de ese documento para que ustedes sepan cómo poder actuar en ese caso, ¿ok? Es importante que lo sepan porque de esa manera ustedes van a estar un poco más tranquilos, un poco más seguros que detrás de un producto existe no solamente un buen mayorista como ZC, sino también una compañía, en este caso nosotros, Cablis, que estamos detrás para soportarlo en tiempo y en forma. Ok, una vez haber dicho eso, ya podemos entrar en teoría. Ok, lo primero que vamos a hablar es sobre el tema de la evolución, ¿no? La evolución de lo que es JPON, ¿no? Pero para poder entender cómo evoluciona JPON y cómo nosotros, de cierta manera, conjugamos esto con la red FTTH, necesitaremos comprender inicialmente cuál es la arquitectura que utiliza JPON. Pues JPON utiliza una arquitectura que se conoce con el nombre de redes PON, que son básicamente estructuras cableadas que convergen todo en un solo punto. Es decir, tienen un punto central y estas se van distribuyendo en la red de forma equidistante, pueden ser en diferentes niveles, y todos estos puntos que están distribuidos en la red se convergen en un solo punto, en un punto central. Y además tienen otra particularidad que dentro de la parte que conocemos nosotros con el nombre de ODN, de la red cableada, solamente se encuentran equipos activos en los extremos, es decir, en la central y en los equipos de borde, que también le llamamos clientes. Solamente ahí. De ahí en la parte central, en todo lo que es la ODN, no existen componentes activos. Entonces, eso es bastante interesante porque nos permite a nosotros, de cierta forma, ser un poco más objetivos incluso con el presupuesto, con el mantenimiento, con algunas cosas que están involucradas en la administración del negocio. Entonces, entendiendo esta parte, podemos comprender todo lo demás, porque la tecnología que va a estar la tecnología que va a estar, vamos a decir, corriendo sobre esa estructura PON, en este caso de estudio, para nuestro análisis va a ser la tecnología GPON. Sí, la tecnología GPON, así como lo decía el título del webinar. La tecnología GPON arranca, ¿no?, con 1 gigabit de transmisión, 1 gigabit de rate, ¿no?, vamos a decir que de ancho de banda digital. Y obviamente es así porque tiene 2.5 gigabits, si es cierto, para compartir entre el punto central y la N cantidad de usuarios que estén conectados. En este caso, vamos a explicar un poco más adelante cuántos son los que se pueden conectar máximo en esta tecnología. Y de regreso en sentido ascendente, es decir, desde el cliente hacia la central, pues va a ser el 1.25. Entonces, estamos entendidos que por cada conexión individual, pues no va a poder tener más de 1 gigabit. Entonces, por esa razón, esta tecnología se llama gigabit. O sea, gigabit en una red PON. Eso básicamente es lo que significa. Y luego, avanzando el tiempo entre el 2010 y 2011, pues la tecnología avanza y tenemos ya ahora el 10 veces más en sentido descendente, que es la tecnología que conocemos como XGPON. ¿No? 10 veces más que GPON en sentido descendente, y vamos a tener en sentido ascendente, porque en este caso estamos hablando de
de una tecnología que también es asimétrica, igual que GPON. Entonces vamos a tener 10 veces más en sentido ascendente y lo mismo, pero en este caso vamos a tener el doble en sentido ascendente, perdón, 10 veces más en sentido descendente y el doble en sentido ascendente. Después, por el 2015, el 2016, tenemos lo que hoy conocemos como 10 veces más en GPON, pero en sentido simétrico, es decir, tanto ascendente como descendente, 10 veces más que GPON. Vamos a decirlo que así, que entre GPON, XGPON y XGXPON, han habido otras tecnologías que han estado, vamos a decirlo de una manera, coqueteando con la industria, que son las tecnologías de nueva generación, así es como se la conoce. New Generation, ustedes la van a reconocer con una N y una G. Estas tecnologías de nueva generación pues tienen ciertas aplicaciones que son distintas. Sirven para un tipo diferente de mercado, un tipo diferente incluso de clientes, ¿no? Vamos a analizar un poquito sobre eso también, pero están ahí disponibles desde el 2016 para que nosotros podamos utilizarlas. Entonces, de forma rápida, porque sé que esta tecnología es bastante conocida, posiblemente ustedes ya la entiendan, pero es importante que para un concepto más general, ¿no? Para que todos comprendamos desde el principio y se podamos hacer un correcto despliegue de la información, pues vamos a comenzar desde el inicio, como que ninguno de nosotros supiésemos nada. Entonces vamos a decir que GPON es la tecnología que va a estar base, que va a estar corriendo sobre una red PON, ¿no? Estoy hablando de los equipos activos, cuando hablo de tecnología óptica, estoy hablando de los equipos activos. Me estoy refiriendo a que esta tecnología tiene ciertas especificaciones. Y esta tecnología tiene, por supuesto, limitaciones. Y entre esas especificaciones y limitaciones están las siguientes. Vamos a tener por cada puerto máximo 128 usuarios posibles conectados. Es decir, un puerto GPON va a poder soportar máximo a 128 usuarios posibles y va a estar sus longitudes de onda, porque obviamente trabajaría con WDM, que es multiplicación por longitud de división de longitud de onda, lo va a hacer en una longitud de onda específica para sentido descendente de 1490 nanómetros y en sentido ascendente lo va a hacer en 1310 nanómetros. Esas van a ser sus longitudes de ondas definidas. Y como habíamos dicho anteriormente, va a tener una tasa de transmisión que va a ser obviamente compartida en sentido descendente entre los clientes que estén conectados a ese puerto de 2.5 gigabit, si quieren ver de otra manera, 2500 megabit, y en sentido ascendente, es decir, es una conexión directa entre la central y el cliente de 1.25 gigabit. Eso sería cómo funcionaría y otras limitaciones que tendría es también que trabaja en 20 kilómetros como una longitud máxima. Obviamente esta longitud va a estar también condicionada por otros factores como la pérdida del enlace, el power budget, pero de forma general, ¿no? Utilizando un power budget de, por ejemplo, de menos 28 dB, va a tener va a tener 20 kilómetros de longitud entre la central y el punto más distante que se pueda conectar a la OLT o a la central. ¿Ok? En sentidos generales. Luego tendríamos el avance, la siguiente tecnología. Vamos a obviar ciertas cosas que ya hemos hablado. Simplemente vamos a concentrarnos en las diferencias. Y obviamente la diferencia es que tiene más ancho de banda para compartir, que sería 10 gigabit. Y también tiene más ancho de banda, es decir, más transmisión de datos entre conexiones directas entre el cliente y la central, que en este caso sería el doble que GPON, 2.5 gigabit. Y también el presupuesto de poder, por decirlo de una manera, el power budget va a ser un poquito mayor y por eso yo voy a tener también mayor distancia. Es decir, yo tengo una tolerancia distinta en este caso para la sensibilidad de recepción y por esa razón yo podría llegar incluso hasta 60 kilómetros.
ahí tienen que revisar la especificación técnica del fabricante porque en algunos casos no es así. En algunos casos le dice 30 kilómetros, en otros casos le dice 40, en otros casos 50, en otros casos 60. Pero por norma, ¿no? Podría hacerlo hasta 60 kilómetros. Luego, nos damos cuenta que tenemos algunas especificaciones también que han cambiado, que sería en el caso de la cantidad de usuarios por puerto, que va a tomar, en este caso la máxima posibilidad de 256 perdón, clientes por cada puerto, 256 ONU conectadas a ese puerto XGEXPO, ¿ok? Y obviamente va a trabajar en una diferente espectro del ancho de banda, ¿no? Del ancho de banda análogo me estoy refiriendo, ¿verdad? Al espectro de la longitud de onda. O sea, va a estar ahora, ya no va a estar en 1310 para descendencia, para la parte descendente, para la parte, perdón, ascendente, no va a estar en 1310, sino que va a estar en 1270. Y para la parte descendente, ya no va a estar en 1490, sino en 1550, en 1577 nanómetros. Esto para evitar que haya un overload, ¿verdad? Que haya un traslape de la señal. Y podríamos utilizar esto, ¿no? Que es lo que yo les comentaba, que son las redes de nueva generación. Comenzó redes de nueva generación 1, redes de nueva generación 2, que es la que estamos actualmente. Este tipo de redes, este tipo de tecnologías se utilizan más a nivel corporativo, ¿no? Di tú si tienes que hacer un despliegue para bancos, que hacer un despliegue para la parte industrial, donde hay una gran demanda de ancho de banda, gran demanda de tasa de transmisión entre cliente y servidor. Entonces, en esos casos, esta red es muy, vamos a decir, conveniente, ¿no? ¿Y qué ocurre con estas redes de nueva generación? Y ya sabemos nosotros que utilizamos WDM, ¿no? Para poder ponerlo todo dentro de un cable de fibra óptica, porque el cable de fibra óptica tiene, por medio de la transmisión de la luz, ¿no? una especificación muy interesante que es la coexistencia. Entonces, esto nos permite a nosotros poner diferentes tipos de longitudes de onda dentro del mismo cable. Sí, siempre y cuando estas longitudes de onda no estén oscilando en la misma frecuencia, es decir, no estén en la misma longitud de onda. Entonces, si yo tengo ese concepto, podría decir también, ¿qué pasaría si yo pongo esto dentro de una matriz? ¿Qué pasaría si yo pongo 4 longitudes de onda, por ejemplo, 4 longitudes de onda en la misma, en la misma tecnología que lo utilizaría, por ejemplo, en XGPON? Eso significa que yo voy a poder transmitir 10 gigabits por cada longitud de onda. Y si yo las unifico, esas 4 longitudes de onda, en un solo canal, en una señal multicromática, entonces en lugar de tener 10, tendría 40. ¿Y qué sucedería si yo en lugar de poner 4 pongo 8? Entonces en lugar de tener 40, tengo 80. ¿Qué pasaría si tengo 16? ¿Qué pasaría si tengo 32? O sea, la posibilidad es grande, es infinita. Ahora, obviamente, la industria va a sacar o va a desarrollar equipos que tengan una relación que sean coherentes al mercado. Entonces, obviamente no va a sacar un producto que vaya a estar subutilizado. Esa es la razón por la cual actualmente tenemos nosotros esta tecnología hasta la generación 2 que maneja 80, por ejemplo, 80 gigabits en una conexión dedicada, sin problemas. Pueden ser simétricos o asimétricos, como vimos hace un momento. Entonces, si tenemos eso claro, podemos nosotros adquirir un producto que ya está disponible, como dije, desde el 2016, hace una cantidad de años atrás, pero que obviamente no está siendo utilizado para los despliegues tradicionales de FTTH, porque, como he dicho anteriormente, este es para una gran cantidad de rate, una gran cantidad de ancho de banda. Pero está disponible, se puede utilizar. Va a depender de lo que ustedes necesiten hacer, qué quisieran hacer, cómo quisieran llevarlo, a qué escenario quisieran llevarlo. Y dependiendo de eso, pues obviamente utilizar la tecnología que está disponible. ¿Ok? Aquí hay algunos aspectos que son importantes sobre esta tecnología, más allá de las clases, los tipos que existan.
También este tema de potencia de transmisión, sensibilidad de recepción, es decir, me estoy refiriendo a lo que tengo en la entrada, lo que tengo en la salida. Luego, el tema del power budget, que es básicamente la atenuación máxima posible, y luego el tema del margen de seguridad. En fin, hay un sinnúmero de eventos que nosotros tenemos que considerar en el momento de utilizar no solamente esta tecnología, cualquier otra tecnología, pero especialmente si utilizamos esta tecnología. Porque aquí tenemos más, vamos a decir, más divisiones de ancho de banda, la cual tenemos que considerar para saber si lo que estamos haciendo en función de la arquitectura de la parte cableada es o no es coherente con la tecnología que queremos utilizar. Okay, entonces es bastante interesante porque aquí nosotros podríamos tener no solo 10 gigas, sino hasta 80 gigas si fuese necesario, tanto en sentido simétrico como asimétrico. Y solamente como para ponerle la cereza al pastel, tenemos nosotros ya actualmente disponible la red a 10 gigas, que esta sí es para utilizar en arquitectura FTTH tradicionales. Obviamente también va a depender del mercado, va a depender del perfil de mi cliente, va a depender de algunas cosas para saber si estoy subutilizando o no la tecnología. Pero en este caso ya tendría yo no solamente 10 gigas en sentido descendente, sino también 10 gigas en sentido ascendente. Es decir, que es simétrico. Por eso es que esta tecnología, el nombre es XGS-PON. La S es de simétrico. Y va a utilizar, para nuestra suerte, el mismo espectro dentro de la longitud de onda. ¿No? El mismo espectro electromagnético, por decirlo de una manera, ¿no? Que son 1270 y 1577 respectivamente. Y de ahí vamos a tener básicamente lo mismo que pasaba con las redes de 10 gigas, de las redes XGPON. 256 clientes máximos por puerto, transmisiones de 10 gigas, ascendente y descendente, longitudes máximas entre la central y el usuario de 60 kilómetros, en fin, ¿no? Eso va a ser exactamente igual. Pero recuerden que tengo la ventaja de que ahora va a ser simétrico para todo, tanto ascendente como descendente. Y esta tablita es solamente como para hacer un extracto de lo que hemos visto hasta aquí. Básicamente que son las tecnologías disponibles, que ya están disponibles, y digo y repito, desde el 2016, están normadas y la industria las tiene disponibles para que las podamos consumir. Y que a cuál, por ejemplo, en la primera lista, en la primera fila, está qué tipo o a qué estándar dentro de la I2T corresponde, ¿no? Ahí ustedes podrían ver simplemente con saber el número que corresponde a esa matrícula internacional, a qué tipo de tecnología nos estamos refiriendo. Y luego, pues ya lo que hemos visto, ¿no? Cuántas longitudes de onda funcionan por cada una de ellas, sentido ascendente, sentido descendente, y cuál es el ancho de banda, la tasa de transmisión, perdón, que soporta cada una. Está bien explicado como para que nosotros lo hagamos no sé, un screenshot y lo tengamos tal vez disponible. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual nosotros actualmente seguimos utilizando la red a gigabit? ¿No? Aquí es un tema un poco más, incluso hasta cultural, ¿no? En la realidad es que nosotros actualmente ya hemos visto que tenemos la tecnología disponible, las que hemos visto. Sabemos también que hay ciertas necesidades que están dentro de nuestros clientes, ¿no? Estamos hablando de streaming, estamos hablando de juegos en línea, estamos hablando de videollamadas, videoconferencias, en fin, todo lo que actualmente tenemos, más lo que está por venir, que tal vez necesiten más ancho de banda del que tenemos actualmente. Y ahí es donde yo digo, depende de nuestro nicho de mercado, porque si nuestro nicho de mercado está dentro de lo clásico, dentro de lo básico, y sabemos bien que tal vez dentro de unos 5 o 10 años eso no va a cambiar, posiblemente con gigabit estamos bien, o sea, con GPON estamos bien. Si sabemos también que no tenemos limitación con respecto a la carretera, lo que hemos construido, si lo hemos construido correctamente, me estoy refiriendo a la estructura de la red FTTH, si está construida correctamente, no deberíamos tener limitaciones con respecto a el espacio físico, a los carriles que le voy a entregar a la tecnología para que puedan transmitir. No voy a tener ningún problema, porque la fibra óptica en ese aspecto, utilizando la coexistencia, en ese aspecto tiene un ancho de banda indefinido, infinito, dice la teoría. Entonces,
¿A qué nos vamos a limitar? Pues nos vamos a limitar al mercado. El mercado es al fin del día el que va a decir qué voy a poner y qué no. ¿Qué tanto va avanzando? El perfil de mis clientes. Todo eso va a ir diciendo, conforme la tecnología vaya avanzando, pues cómo yo puedo hacer esos cambios. Ahora, para hacer esos cambios, yo podría, sin problema alguno, hacer estas combinaciones entre tecnologías, ¿no? Por medio de la coexistencia que me permite hacer la fibra. Ya dije que la fibra óptica no tiene limitaciones de espacio físico para poder transmitir por ahí lo que quieran transmitir, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, la tecnología no la limite. Entonces, yo tengo dos tecnologías en esta presentación. Una es la tecnología a 1 giga y la otra es la tecnología a 10 gigas. Entonces, yo puedo, sin problema alguno, unificar estas dos tecnologías por medio de un filtro, es decir, por medio de la división, de la multiplicación por división de longitud de onda, y enviar todo eso por una señal multicromática hacia el otro extremo. ¿Quién va a identificar qué señal recibe o qué señal asimila? Pues obviamente el equipo que se encuentra en el borde. Él es el que va a asimilar cuál es la señal que le corresponde y va a entregar el dato. Pero ¿va a funcionar bien? Sí, va a funcionar bien. ¿Va a haber un problema? No tendría que haber ningún problema, siempre y cuando la arquitectura haya estado bien hecha. Si la arquitectura está bien, es decir, si la parte de la infraestructura ha sido construida observando las normas y las buenas prácticas de la instalación para el modelo, vamos a decir, para el tipo de red que yo voy a montar, pues no debería tener ningún tipo de inconveniente. Porque ya sabemos que a nivel de equipos, a nivel de fierros, a nivel de tecnología, van a estar en diferentes longitudes de onda. Y a nivel de carretera, a nivel de fibra, a nivel de conectores, a nivel de toda la parte análoga, pues no hay ningún problema porque ellos van a funcionar correctamente por medio de la coexistencia. Entonces, no debería haber ningún problema. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cuál es el nombre técnico que le damos a esta combinación? Entre lo que llamamos nosotros multiplicación por división de longitud de onda y la coexistencia. Esas dos cosas juntas tienen un nombre que se llama capilaridad. ¿Sí? Capilaridad. Esa capilaridad, ¿cómo la vamos a nosotros a implementar? Pues es bastante simple. Para implementar la capilaridad tenemos que tener claro que los equipos activos ya están normados. Es decir, ellos van a venir fabricados correctamente dependiendo de a qué estándar pertenezcan, a qué norma pertenezcan. Entonces yo no debería preocuparme de eso, ¿no? A no ser que el equipo tenga algún problema de falla técnica, ¿no? Fue fabricado y en la fabricación pues no hubo un buen control de calidad y vino con una falla. Pero si todo debería ser como, vamos a decir, normal, no deberíamos tener ningún tipo de problemas a nivel del hardware, ¿no? A nivel de la parte de los fierros, de la parte tecnológica. ¿Dónde nosotros tendríamos que preocuparnos? Porque de eso sí depende de nosotros. Nosotros somos los que vamos a hacer el trabajo. Depende del instalador, depende del diseño, depende de la evaluación, depende de un sinnúmero de cosas. Entonces, aquí es donde tenemos el cuello de botella, usualmente, en la parte de las redes FTTH. Entonces, tenemos que tener claros los conceptos para no cometer los errores. Primero, si vamos a hacer, por ejemplo, una red clásica a gigabit, lo que podemos hacer nosotros es tener algo como esto, ¿verdad? Que estamos diciendo que tenemos 64 clientes por cada hilo. En este caso vamos a concentrarnos en el hilo, no en el puerto. Entonces decimos 64 clientes por hilo en una sola ruta. Podemos tener esta codificación o podemos tener esta o podríamos tener esta. Al fin del día va a ser exactamente la misma cantidad de posibles clientes en esa ruta. Podría cambiar o no un poco, tal vez nuestro margen de error en el cálculo final, porque un componente y otro podría tener pérdidas distintas, pero a grosso modo, vamos a decir que en un averaje vamos a tener prácticamente la misma pérdida. Y tendríamos en este caso puntual 40 megabits por segundo por cada cliente conectado a esta red, que luego obviamente vamos vamos a pasar esto a la parte activa y va a ser por cada puerto, ¿no? Es decir, por cada hilo 64, por cada puerto 64 y cada cliente va a estar conectado, en el peor caso posible, a 40 megabits por segundo utilizando este tipo de tecnología.
Entonces, eso lo vamos a tener bastante claro, ¿verdad? Entonces, significa que si yo utilizo ahora otra tecnología, no estoy utilizando GPON, sino 10 veces más, ¿no? 10 gigabit. En este caso voy a tener los mismos 64 clientes con las topologías que ustedes quieran, ¿no? Me refiero con la división de red como ustedes quieran. A fin del día van a ser los mismos 64 clientes, pero la diferencia está en la tasa de transmisión que le estoy entregando. Ahora ya no van a ser 40 como anteriormente, sino que van a ser 164. 164 megabits por cliente. Eso es lo que va a ocurrir. Es decir, que yo no he aumentado la cantidad de usuarios. Lo que yo he aumentado o lo que yo le estoy dando al cliente es una experiencia diferente. Estoy ofreciendo al cliente una experiencia de 40, ahora se la estoy subiendo a 160 megabits por segundo en el peor caso posible cuando todos estén conectados al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué sucede si del punto de vista administrativo no es lo que yo necesito? Porque podría ser que sí, yo necesite cambiar la experiencia de mi cliente y hacer un upgrade en ese sentido. Pero si no es lo que yo necesito en este momento, porque mis clientes, el perfil de mi cliente no necesita 160 megabits, necesita menos. Entonces yo podría simplemente utilizar la misma tecnología, pero en este caso aplicar una estructura distinta. Utilizo la misma infraestructura en la parte exterior y en la parte interior, y estamos hablando de en la central, pues pongo un splitter de 1 a 2 a la inversa y voy a unificar dos líneas o dos rutas y esas dos rutas me van a dar 256, que en este caso no va a cambiar la experiencia del cliente, pero administrativamente para mí va a ser diferente. Ya no voy a administrar dos redes diferentes de 64 cada uno, ¿no? Sino que yo voy a tener ahora una cantidad de 256 clientes. O de 128 cada uno, perdón, en este caso, sino que va a tener ahora una sola red de 256 clientes. Administrativamente va a ser diferente para mí, pero el cliente va a tener la misma experiencia, ¿no? La misma sensación. Ahora, voy a cambiar un poco, voy a hacer un paréntesis para continuar con el mismo tema, porque sé que algunos de ustedes van a estar preguntando ahora, que tienen un poco de experiencia sobre qué hay con esto de la sobresuscripción, de la oversubscription, ¿verdad? Que no es una regla escrita, no es una regla escrita, si es cierto, no está en una norma que tú puedes buscar dentro de un estándar, no existe, pero es una regla que todos los ISPs, todas las cableras, todas las compañías que se dedican a este negocio la utilizan. Y es básicamente decir que yo tengo un índice de suscripción que podría ser, por ejemplo, 10 a 1, ¿no? Es decir, que por cada mega yo lo voy a multiplicar por 10. Algunos dicen 20 a 1, los que son un poco más osados. Cada mega disponible lo voy a multiplicar por 20 para las redes residenciales, las redes FTTH tradicionales. Si estamos hablando de una red empresarial, tal vez un poco más corporativa, eso va a cambiar, ¿no? De 3 a 1, podría ser 10 a 1, va a depender, como digo, del perfil de mis clientes. Y si estamos hablando de centros de datos, o información que están en Drive en las nubes, que tienen que ser descargas muy rápidas. Entonces, en este caso, pues siempre se recomienda que sea 1 a 1 o en el peor de los casos, 3 a 1. Ok, eso significa que por cada, por cada mega disponible, en caso que a alguien no le haya quedado suficientemente claro lo que dije anteriormente, por cada mega disponible yo voy a multiplicarlo por 10, si es que mi índice de suscripción es de A1. Yo digo, ok, divido 64 usuarios, en el caso de GPON son 40 megabits por cada usuario conectado en el peor de los casos. Esa es la realidad. Pero yo voy a vender un plan de 400 megas para cada uno de esos 64 clientes. Es lo que yo voy a vender. Y lo voy a hacer por una simple y sencilla razón, porque sabemos bien que no se van a conectar todos al mismo tiempo. Ese es el primer parámetro. Es muy difícil que todos los clientes 64 se conecten al mismo tiempo. Pero no solamente es eso, sino que también si nosotros tenemos un ancho de banda mayor, es decir, esto es directamente proporcional. Si yo tengo un ancho de banda, por ejemplo, de 10 megas y me quiero descargar una película de Netflix, me voy a demorar, vamos a asumir solamente un ejemplo, 30 minutos en descargar la película.
Si yo tengo 40, entonces yo me voy a demorar, en vez de 30 minutos, solamente 8 minutos. Entonces, el tiempo que yo estoy en utilizando el ancho de banda va a ser menor mientras yo más espectro, más ancho de banda tenga, más espacio tenga. Mientras yo tenga más megas, yo voy a ocupar menos tiempo el tráfico. Yo voy a estar en tráfico menos tiempo. Entonces, eso es directamente proporcional. Y esa es la razón por la cual se hace esto que les comento ahora. Obviamente ustedes deben hacerlo de una forma coherente, ¿no? Que tenga sentido con su nicho de mercado. Ustedes lo conocen, saben si van a hacer 10-1, 8-1, 5-1, 15-1, ustedes van a decirlo. Pero usualmente se utiliza 10-1 como una regla. Y entonces, en estos casos, es lo mismo que hemos explicado anteriormente. Entonces, ¿de quién va a depender que el cliente cambie la experiencia? Va a depender, obviamente, de cómo yo administre mi red. Yo no voy a cambiar nada de la estructura. Vamos a asumir que yo ya tengo una red cableada y está cableada en GPON. Está cableada para que funcione con GPON con un cierto conteo de hilos que está definido y que está trabajando perfectamente bien, pero sucede que quiero hacer un upgrade, quiero hacer un cambio en el sentido tecnológico. Es necesario hacerlo ya. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que quiero cambiar la experiencia de mis clientes, me están pidiendo más megas, entonces cambio y utilizo la misma estructura como está. No necesito realmente, ahora, si fuese el caso de que no necesito en realidad cambiar la experiencia de mis clientes porque ellos están bien como están. Lo que necesito es estar listo para lo que viene aquí en 5 años y quiero hacerlo ahora con tiempo. Entonces voy a poner lo mismo, pero voy a cambiar la administración de los hilos y lo puedo hacer de esta manera. Voy a cambiar la experiencia, pero yo ya tengo una administración diferente. Y eso ustedes lo pueden ir combinando de diferentes formas, como ustedes quisieran hacerlo. Van a tener que utilizar un poco la expertise que tienen, un poco de la información que ya tienen, para que ustedes puedan ir jugando con estas opciones posibles, pues sabiendo que están limitados, obviamente, por la tecnología. La tecnología nos va a limitar, no así la carretera, no así la fibra óptica. Ok, denme un segundito aquí. Aquí quería ver un tema de que podríamos, por ejemplo, también utilizar dos tecnologías al mismo tiempo, ¿no? Utilizar capilaridad. Pueden ustedes dejar gigabit conectado, ¿verdad? A gigabit conectado, funcionando. Ponen ustedes atrás de eso, pero delante de eso ponen un filtro, es decir, un equipo, un WDM, y pones a correr en la misma red la otra central, la otra consola, en este caso sería 10 gigas, y las dos van a estar funcionando al mismo tiempo por la misma estructura. Entonces, lo único que tendrías que hacer es cambiar los equipos de borde. A un cliente me está pidiendo más ancho de banda, ok, estoy listo, le cambio simplemente en el borde, en el usuario final, le cambio a una ONU, tenía una de gigabit, le voy a cambiar a una de 10 gigabit. Y con eso, él va a trabajar sin ningún problema, ¿no? Podrían hacer eso también, que es bastante fiable, bastante, vamos a decir, funcional en el día de hoy, ¿no? En el día de hoy es bastante funcional. Algunas compañías me han pedido soporte para que ver cómo hacen esas transiciones, cómo están en sus esquemáticos y puedo asegurar que funcionan perfectamente bien. Ahora, para una mejor comprensión, a ver cómo estamos con el tiempo, tengo un ejemplo que voy a tratar de explicarlo poco a poco, despacio, para que pueda ir, para que pueda ser digerido de una mejor forma. En este caso es un caso bien simple. Entonces vamos a tener como aspectos importantes que vamos a utilizar capilaridad en el más amplio eh, sentido de la palabra como lo hemos explicado. Y en esa capilaridad vamos a utilizar nosotros dos tecnologías, que va a ser una tecnología 1 giga y una tecnología 10 gigas. Y adicionalmente, vamos a limitarnos a 128 clientes por cada hilo, o si le queremos ver de una manera, vamos a decirlo 128 clientes por hilo, porque en este caso, al tener capilaridad, esos 128 van a estar replicados en cada uno de los puertos de las tecnologías que vamos a utilizar. 128 puertos para gigabit y 128 puertos para ex gigabit. ¿Ok? Entonces, o ex GPON.
Aquí tenemos algunos aspectos de los equipos, de los parámetros de los equipos: potencia de transmisión, sensibilidad de recepción y el tema del overload, que es la saturación, para sentido descendente de ambas tecnologías, ¿no? Eso nos va a servir a nosotros para luego poder hacer los cálculos de power budget y de margen de seguridad. Perdón, un ratito que estoy un poco afectado a la garganta. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un diseño basándonos una división de la red de 2 niveles, de 8 por 16, para tener 128 usuarios. Y tenemos capilaridad en utilizar 2 tecnologías detrás de un filtro, de un WDM. Entonces, si nosotros nos vamos desde atrás, es decir, si nosotros nos vamos desde el usuario, desde el cliente hacia la central, nos vamos a dar cuenta. Déjenme sacar aquí mi laser, tal vez me ayude un poco a representar. Aquí en esta parte, yo tengo un conector, si se dan cuenta, conectores están marcados con color azul y color verde. La parte del círculo es un empalme, este triángulo representa un splitter y la línea representa fibra óptica. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que yo tengo un conector azul y 2 conectores verdes, lo que significa que este es un patch cord que está conectado seguramente a la ONU, y que aquí en esta parte tengo una caja sobrepuesta, una roseta que tiene por dentro un conector y que tiene un empalme, lo que me indica a mí que ese es un splitter, pero un píxel, perdón, un píxel. Y luego por medio de la fibra drop se conecta hacia la caja NAP. Sé que es una fibra drop porque el índice de refracción es G657. Y que entro a una caja NAP, porque en esta caja NAP es donde yo tengo mi tasa de penetración. Aquí están mis hogares potenciales conectados, porque a ella se conecta la fibra drop. Y esta caja tiene 2 conectores, obviamente el conector rápido, que es el que está por fuera de la caja, y el conector del splitter de 1 a 16. Ahora sé que este es un splitter que de un lado tiene conectores y del otro lado no tiene conectores porque tengo un empalme. Ese empalme va hacia una fibra, posiblemente ADSS, ASU, una fibra soterrada, que es una fibra que está en la segunda nivel de la troncal o en la troncal de distribución, si lo quieren ver de esa manera, porque llega hacia mi ruta, mi caja de distribución, donde tengo un splitter. Ese splitter es un splitter que está sin conectores porque tengo un empalme en la entrada y un empalme en la entrada y un empalme en la salida. Y tengo un tramo de fibra óptica de 7 kilómetros. Aquí me olvidé decir que son 5 kilómetros. Acá son 7 kilómetros. Y sé que es una fibra que va a estar para la parte de exterior, en este caso un enlace de primer nivel, porque es una fibra GC52, al igual que la de segundo nivel GC52. Luego va hacia la central, que es donde se encuentra mi patch panel óptico, mi ODF. Y en la parte interna tengo un píxel, porque tengo una fusión y un conector en la salida que se va a conectar a un patch cord que va a entrar en este caso a un WDM, que es un filtro, y de ese WDM van a salir 2 patch cord que van a estar a cada uno de los puertos de las tecnologías que van a ser administradas en esta red. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que yo necesito hacer ahorita para poder identificar que todo eso está bien? Yo ya hice mi esquemático, que podría ser este o cualquier otro tipo, ¿verdad? Dependiendo obviamente de los niveles que yo quisiera poner en los niveles de splitter y dependiendo del conteo que quisiera poner en la cantidad de usuarios disponibles. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente hacer mi pérdida del enlace, que es lo primero por donde yo comenzaría, para sentido descendente, que en este caso me está diciendo que tengo splitter de 8, splitter de 16, conectores, fusiones y fibra óptica. La fibra óptica es 12.15 metros, perdón, kilómetros, 12.15 kilómetros, y yo le voy a multiplicar por 0.25, que es el coeficiente de atenuación de la fibra óptica. La fibra óptica en una longitud de onda específica. ¿Cuál es la longitud de onda específica? Ok, aquí me está diciendo que son 1490 nanómetros. Significa que estamos analizando solamente este enlace para GPON.
porque GPON trabaja en 1490 nanómetros. Este análisis lo voy a hacer por cada una de las tecnologías por separado, por separado. Entonces, voy a decir 1490 nanómetros por la cantidad de fibra, me va a dar un total, y luego voy a poner los valores teóricos que tengo para cada uno de estos componentes, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a ir diciendo que splitters son tanto, PIC del tanto, conectores tanto y splice o empalmes tanto. Al final voy a tener 29.53, 29.54, si lo quieren ver así, como la pérdida total para sentido descendente, es decir, desde la OLT, desde aquí hacia el cliente. Ahora, ¿qué me falta? Me falta en sentido ascendente. Yo tengo que medir también o tengo que hacer el cálculo desde el cliente hacia la central. Y si bien es cierto, son los mismos componentes, si bien es cierto, es la misma cantidad de empalmes, si bien es cierto, la misma cantidad de fibra, no ha cambiado porque el canal es el mismo, hay un cambio, hay una diferencia en el resultado. En este caso es 29 y en este caso es 30. Y esa diferencia está en un principio básico, en un concepto básico, que dice que las fibras ópticas tienen diferentes pérdidas por inserción dependiendo de la longitud de onda en la cual sean medidas. ¿Ok? Este índice de refracción indica la velocidad de la luz, la velocidad en que la luz va por ese canal. Y por esa razón tenemos diferentes tipos, diferentes cálculos en la medida. En este caso, el valor teórico es 0.25 y en este otro caso el valor teórico es 0.35. Esa es información que ustedes deben tener antes de meterse en el problema. Antes de pensar instalar, tienen que tener todos estos conceptos. Entonces aquí ya tenemos dos valores que nos van a servir para más adelante. Esto lo estamos haciendo en una tecnología en este momento. Por cuestión de tiempo no voy a explicar la siguiente tecnología porque ya sabemos que es lo mismo, pero vamos a tomar como referencia los valores de lo que ocurriría en XGPON. Entonces, en XGPON tenemos diferentes valores, 29 y 30, tal vez difieran de los demás, porque recuerden que XGPON no trabaja en 1490 para sentido ascendente, sino en 1557. O sea, tienes que calcular en 1557 y tienes que calcular para la longitud de onda de 1270. ¿Ok? Si eso está claro, tú vas a tener el valor correcto y no vas a tener un cálculo que es mentiroso o un cálculo optimista, como nosotros lo llamamos en este aspecto. Y luego, teniendo esa información, la reservamos para luego poder saber cuál es el power budget, ¿verdad? Cuál es el presupuesto poder. Los valores que tenemos inicialmente van a estar siempre referenciados en la especificación técnica del producto, en la especificación técnica de cada componente. En este caso, de la OLT y de la ONU. Ahí va a decir, nosotros vimos al principio que eran potencia de transmisión 7 y sensibilidad de recepción menos 35 dBs, perdón, dBm, es potencia, ¿no? Y para el caso de la ONU, de GPON, era 1 dBm y sensibilidad de recepción menos 28 dBm. Entonces, lo mismo para la parte de XGPON. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a aplicar lo que dice la norma. La norma dice que para yo sacar la máxima pérdida posible, ¿no?, en un enlace, necesito tener sentido ascendente y sentido descendente siempre. Entonces yo debería haber puesto la potencia de transmisión menos la sensibilidad de recepción para sentido descendente y en sentido ascendente completamente lo mismo, pero en sentido contrario, ¿verdad? Sería potencia de transmisión menos sensibilidad de recepción, sino que ahora del equipo contrario. En este caso me va a dar 35 y 36 dB. ¿Qué significa? Significa que yo lo máximo que puedo perder en ese enlace, en ese canal, en esa conexión, lo máximo que yo puedo perder, sí, lo máximo que puedo perder es 35 dB. Lo máximo que puedo perder, 35 dB, ¿no? Y en el caso de XGPON, hacemos el mismo cálculo y lo máximo que podría perder en este caso es 36 dB. Yo voy a hacer mis cálculos y cuando haga la red, cuando la despliegue, cuando tenga todo montado, esta va a ser mi referencia. ¿Cuánto es lo máximo que puedo perder?
Y vimos anteriormente que teníamos una pérdida menor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Para asegurarnos que todo va a estar bien desde el punto de vista del diseño. Porque todo esto es antes de montarlo. Simple, vamos a hacer un margen de seguridad que va a ser básicamente tanto en sentido ascendente como en sentido descendente para cada una de las tecnologías. Recuerda que tengo capilaridad, tengo dos tecnologías funcionando en la misma estructura. Entonces tengo que hacerlo siempre en partida doble y en sentido ascendente y en sentido descendente. Eso significa que yo voy a tener un margen de seguridad de 35 menos 30, que va a ser 5 para el caso de JPON. Tanto para sentido ascendente y sentido descendente coincidió el valor. ¿Sí? No es que debe ser lo mismo, simplemente coincidió. Y para el caso de X y XPON, voy a tener 7 y 5 en sentido ascendente, 7 en sentido, en sentido descendente 7 y en sentido ascendente 5. ¿Ok? Y esto qué quiere decir que yo voy a tener una red que va a funcionar sin ningún problema. Va a funcionar sí o sí. No importa el tiempo de vida que vaya a estar ahí. Va a estar 10 años y va a funcionar. Va a estar 15 años y va a funcionar. Porque tengo un reshoot, o sea, tengo una cantidad de pérdidas por perder suficientes para que el enlace siga trabajando sin ningún problema. ¿No? De aquí a 3 años crece un árbol y está estirando un poco la fibra, tensionándola, y esa tensión hace que yo tenga una microcurvatura, una macrocurvatura, y se atenúe el enlace por un dB, por ejemplo. Tengo 5 todavía, 7, sentido ascendente en sentido descendente. ¿No? Lo que vino alguien, tumbó un poste, por ejemplo, tuve que hacer un empalme. Ese empalme hizo que el enlace se incremente en la pérdida 0.5 dB. No importa, porque todavía tengo suficiente para perder. ¿No? Desde el punto de vista del diseño va a funcionar perfectamente. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya estamos en el despliegue. Todo está perfectamente bien. Vamos a usar capilaridad. Pero yo no puedo utilizar un medidor de potencia común. No puedo utilizar un medidor de potencia común para hacer mis mediciones si yo sé de antemano que voy a utilizar capilaridad, porque yo voy a tener más de una tecnología en el mismo momento transmitiendo por ese hilo de fibra. Miren que no estoy diciendo que tengo diferentes canales, porque no es lo mismo decir que tengo diferentes canales que tengo diferentes tecnologías transmitiendo al mismo tiempo. Entonces lo que puede haber es un traslape, ¿no?, de la señal y voy a tener una medición que no es coherente. Entonces, yo necesito tener un medidor de potencia, que así lo conozco con el nombre de medidor de potencia selectivo. Estos medidores de potencia selectivos son un poco más complejos. Hagan de cuenta que ustedes tienen un OTDR que va a tener la capacidad de hacer mediciones al mismo tiempo en todas longitudes de onda. ¿No? Por ejemplo, en 1550 y 1625 nanómetros. ¿Ok? Si han visto ese equipo, este medidor de potencia hace algo parecido, ¿sí? Para no entrar en tantos detalles técnicos. Y de esa manera sí yo voy a poder decir, ok, para 1490 y para 1550 es esta la pérdida, para 1220, 1270, 1310 es esta la pérdida, porque el equipo no me va a dar una medición incoherente. Y ya como para ir terminando, simplemente a manera de tener una comprensión un poco más clara, ¿no? Todo lo que hemos visto ahora simplemente lo estamos poniendo en la práctica. Pues yo voy a tener que hacer la medición una vez que la central ya está conectada. Vamos a suponer que ya tengo todo listo, está todo montado, y lo que yo quiero es activar el cliente. Entonces, si yo quiero activar el cliente, debería tener una referencia para entregarle a la cuadrilla de la última milla de la instalación de los que van a hacer la activación del cliente, para decirle cuánto debería perder. ¿Cuánto es lo máximo que tú deberías tener como pérdida hasta cierto lugar? ¿O cuánto es la máxima pérdida que tú deberías encontrar en ese enlace una vez que hayas montado la red completa? Entonces, lo que va a ocurrir es simplemente que yo voy a utilizar un medidor de potencia selectivo que va a ser justamente esto, lo que está ahí, lo que están viendo ustedes en ese método matemático. Eso es lo que va a hacer el equipo, ¿no? Obviamente nosotros no lo vamos a hacer manualmente, no lo vamos a hacer manualmente, simplemente lo que vamos a hacer es entregar el valor final, que en este caso va a ser menos 29.75
dBms, ¿sí? No quiero ahondarlo con tanta cálculos matemáticos. Eso lo podemos ver si ustedes, si ustedes están de acuerdo, si a ustedes les interesa. En algún momento que veamos un curso de certificación de Cabrix en Ecuador y que ZC lo coordine, pues ahondamos un poco más, con más profundidad en estos temas, ¿no? Pero lo importante es saber que yo, para haber calculado cuánto tenía de pérdida al final, yo tuve que haber hecho todos estos cálculos y de saber exactamente con la OLT que tengo, que es 7 dBm, y con la ONT que tengo, que va a tener una sensibilidad de menos 28, ¿cuánto debería tener yo como potencia en la salida? ¿Cuánto debería tener como potencia en la salida? Y eso lo tengo que hacer por cada una de las tecnologías, tanto para la parte de GPON como para la parte de XGXPON. Para las dos, debo hacerlo, ¿no? De esa manera, yo ya voy a estar seguro de que no importa con qué experiencia quiere tener mi cliente, yo voy a estar listo para darle el servicio. Sí, no importa cuál sea la experiencia. ¿Quiere 40 megabits? Ok, entonces te voy a poner una ONU de gigabit. ¿Quieres más de 40? Te voy a poner entonces una ONU de XGXPON. No, pero todo ya está validado, todo está funcionando bien, la estructura está lista, la carretera está disponible. Solamente voy a cambiar los automóviles. Es lo único que voy a cambiar, pero la carretera está disponible ya. ¿Ok? Y esto es simplemente como refuerzo, como para saber qué aplicaciones son las que están disponibles. Yo le dije al principio que el ancho de banda va a ir creciendo, que estos conceptos de vanguardia están presentes y que todos los días cambian. A niveles tecnológicos, cada 6 meses hay cambios importantes tecnológicamente hablando. Entonces, vamos a decir que generar una arquitectura correcta, hacer un correcto despliegue de los canales de fibra óptica sí que es importante, porque debemos estar preparados para todo lo que viene, lo que ya está y todo lo que viene. Entonces, como conclusión, yo podría decirles que analicen su nicho de mercado. Si su nicho de mercado todavía está un poco, vamos a decirlo de esta manera, detenido en ciertas aplicaciones, en demandas que no superan el gigabit, que no necesitan más de 1 gigabit por cliente, me estoy refiriendo a la tecnología, ¿no? Y que ustedes saben que están consumiendo 20 megas, que están consumiendo 30 megas, que están consumiendo 100 megas, y ustedes por esta situación de la sobresuscripción, ustedes pueden llevar a planes como estos. Entonces, no necesitan poner una tecnología más grande como XGXPON. Pero si se dan cuenta que su nicho de mercado lo necesita, lo requiere y que con 100 megas, con 150 megas no es suficiente y tienen que dar el brinco, el salto a la siguiente tecnología, pues ustedes podrían sin problema poner una consola de XGXPON y trabajarla de forma conjunta utilizando la capilaridad. De esa manera aprovechan lo mejor del mercado o lo mejor de la tecnología y van a estar disponibles y van a estar sí, disponibles para que sus clientes cambien su experiencia o para que ustedes administren mejor sus redes. Ok, hemos llegado ya al final. Si hay preguntas, Javier, Cristian, no sé si estamos listos para leerles en caso que haya preguntas. Los participantes, el chat se encuentra abierto, pueden escribir sus preguntas, por favor. La vamos a leer para poder proceder a respondérselas.
Bueno, al parecer todo quedó muy claro. Recuerden, están abiertas las preguntas, toda duda es válida. Aprovechemos que Marco nos ha dado esta clase que nos ha dejado a todos una muy buena enseñanza. Bueno, al parecer no tenemos consultas el día de hoy. Sin embargo, la grabación va a estar colgada en nuestro canal de YouTube para los que deseen volver a ver este webinar. Alguna inquietud que haya quedado la pueden responder, la pueden volver a ver. En nuestras redes sociales pueden seguir como @ZCmayoristas. Y bueno, voy a copiar en el chat el enlace del canal de YouTube. A ver, tenemos una pregunta, ya se nos animaron. Nos están indicando en redes XY, bueno, XGS-PON, ¿hasta qué distancia podría cubrir? ¿De cuánta potencia debería ser el módulo? Bueno, eso estaba en la presentación. Vimos que para 10 gigas simétrico, la norma te dice que puede ser hasta 60, pero yo siempre digo 60 kilómetros, ¿verdad? 60 kilómetros en el caso mejor caso posible, pero yo digo que debes revisar la especificación del producto que quieres comprar, o sea, de la marca que quieres, del fabricante que quieres comprar, porque el fabricante puede haber especificado para su producto 45 kilómetros. Si tú hiciste diseño para 60, lo instalaste, por lo que la norma dice hasta 60, pero el cliente, pero tu fabricante te está especificando que solamente hasta 45 kilómetros, por ejemplo. Eso es uno, porque la norma dice de 30 a 60. Eso es lo que dice la norma, 30 a 60. Hay un rango ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, las potencias de transmisión van a estar de 7 en el arranque, 7 en el arranque, y va a ser en la sensibilidad menos 32 o menos 33. Pero ahí no tenemos nosotros como en... Las clases no son C, B, sino que son N, por ejemplo, N1, N2, ahí tenemos que ver, ¿no? Clases sería, sí, NA1 o NA2, NA o ND. Creo que son los tipos de, son los tipos de clase que tienen. Pero lo que digo es que para saber la longitud, deberías primero revisar la especificación del producto. Y ahí en la especificación del producto te va a decir todos los demás parámetros. Correcto, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, justamente, bueno, había visto lo de los módulos. Si es bien como usted lo dice, nos permite mayores distancias. Bueno, la potencia, como le dice, he visto de algunas marcas, tienen casi similar al C++, están entre 5 y 7 dB. Como usted lo dice, vienen descritos como N, ya no como venía antes, B+, C+, o C++. Pero bueno, actualmente en el mercado no contamos con estos tipos de ONTs. Imagino que en un momento que vengan, el precio también no va a ser accesible desde el inicio. Entonces ahí, y como lo decía en la presentación, ¿no es cierto? Al tener mayor capacidad de poder emitir con los módulos de hasta 10 gigas, si es bien, podría poner más spliteo, pero si yo pongo ese spliteo, como usted lo explicaba en la gráfica, 1 por 2, un inicial ya prácticamente como 3 niveles de spliteo, y tengo las ONTs que actualmente son C+, o B+, ese spliteo me va a afectar. Tendría que hacer el cálculo con la sensibilidad que más o menos usted me indica, que están entre menos 32 y menos 33 para estos nuevos módulos. Sí, es correcto. La observación es perfecta porque cuando nosotros tenemos una red cableada ya,
¿verdad? Tenemos una red ya cableada ahora mismo. Vamos a suponer que tienen ustedes GPON ahora, cableado para GPON, porque lo pensaron para GPON. Entonces, en ese momento, van a ustedes a cambiar, a agregar una tecnología más o a cambiarla. Sí, tienes que ver que sea compatible, que sea coherente, ¿no? Si le agregas, por ejemplo, a la pérdida, solo hablemos en pérdida, le vas a agregar 3.5 dB de pérdida más al enlace, significa que tu power budget y tu margen de seguridad debió haber tenido mínimo 7, porque le vas a quitar 3, bueno, sería 3 más y 7, debe haber tenido mínimo de margen de seguridad de 7. Si el margen de seguridad era 7, va a funcionar bien. Si el margen de seguridad era menor de 7, era 5, era 4, era 3, yo digo que no va a funcionar porque todavía tienes un valor positivo, todavía tienes un valor absoluto. Va a funcionar, pero está funcionando, como decimos, en la cuerda floja. Cualquier cosa que ocurra, cualquier ligero cambio en la pérdida del canal, pues te va a dejar a 1 o 2 o 3, a la N cantidad de usuarios fuera de la red. Entonces sí, tienes que haber hecho, tienes que estar seguro del cálculo, de los cálculos que hiciste previamente y que tengas un margen de seguridad que te permita hacerlo. Por supuesto que sí. Ya, perfecto, sí, sí. Bueno, en los cálculos, mi red está construida justamente con esa proyección, que ya lo veníamos desde hace años que se comentaba esta tecnología. Más me preocupaba el tema del retorno, o sea, con LT podríamos llegar con una potencia sin inconvenientes el cliente, pero el retorno es el que podría verse más afectado. Estaríamos con el retorno, podría. Sí, Pero ahí en cuanto a la distancia, justo de lo que le comentaba, si nosotros le conjugamos una XGC PON en el módulo, en la OLT, y al otro lado tengo una ONT GPON, ya no podría hacer uso de esos 60 kilómetros, ¿cierto? Solo podría llegar hasta la distancia que la ONT me perciba, o la ONT ya dice, no, si yo puedo trabajar hasta 60, la ONT está a 25, me llega con potencia de menos 28, mi sensibilidad todavía está bien, puedo seguir trabajando, ¿no? O cómo sería en ese caso. a ver si entiendo bien. A ver si entiendo bien, ¿no? Y si es que entendí bien la pregunta. Si es que yo tengo, por ejemplo, XGXPON, ¿verdad? Vamos a hablar de 10 gigas. Yo tengo 10 gigas en la central, en la Correcto. OLT. Y yo tengo 1 giga en la ONT, 1, así tenga Claro, 10 kilómetros, no se van a conectar, ¿ok? Así tenga 5 kilómetros, y estoy haciendo una exageración, no se van a conectar, porque son dos tecnologías distintas. Si bien es cierto, obedecen al mismo gremio, ¿no? No es una actualización una en la otra a per se. Son tecnologías distintas. Incluso trabajan en longitudes de ondas distintas. Entonces, no va a haber forma posible que esas dos se conecten. Tiene que ser la misma XY, o sea, 10 contra 10. 10 contra 10, igualito. Incluso si 10 contra 10, igual, para que se conecten. O sea, eso es de inicio, ¿no? Porque no son intercambiables. Es como que una habla francés y la otra habla italiano. Están en Europa las dos, sí, pero no hablan el mismo idioma. claro, Oh, bueno, lo que me indica es que no serían compatibles. sí, no son compatibles porque son compatibles a nivel de infraestructura, porque ambas utilizan el mismo canal o el mismo tipo de canal, pero no son compatibles a nivel de que ellas pueden hacer match entre ellas, ¿sí? No pueden negociar entre ellas. No, tiene Ya, que ser la misma con la misma. Por eso yo les ponía el ejemplo. Si ustedes tienen dos tecnologías, tienen GPON y también tienen XGPON, dos tecnologías por el mismo canal, la misma carretera, en el extremo final, donde está el cliente, se va a conectar el cliente con una de las dos, pero no con las dos. Se va a conectar con lo que yo le diga. Ok, mi cliente necesita solamente 100 megas. Y yo sé que con la tecnología de GPON va a salir, le voy a poner una ONT, perdón, de GPON. Una ONU de GPON. Si mi cliente quiere cambiar su experiencia, quiere subir el plan, quiere un plan con mayor ancho de banda porque para él es insuficiente lo que le doy, entonces voy a dejar la misma estructura, no voy a cambiar nada. Lo único que voy a hacer es mandar a retirar esa ONU y ponerle ahora una ONU de XGXPON. Y con eso él va a cambiar su experiencia.
ese es todo el cambio que he hecho. Es un tema básicamente de administrativo netamente. Técnicamente no he cambiado nada y sigue funcionando. Ahora, con respecto a la longitud, tu pregunta tenía varias aristas. Con respecto a la longitud, pues por supuesto, si yo sé que estoy cableando para GPON, es un proyecto de 0, yo no lo voy a cablear a más de 20 metros, 20 kilómetros. Y va a depender también de mi power budget. O sea, eso de que son 20 kilómetros de clavado, eso tampoco es cierto. O sea, yo tengo que haber hecho el cálculo y saber si es que realmente todo eso que estamos conjugando ahora es para 20 kilómetros. Puede ser que sea 14, puede ser que sea 15, puede ser que sea 18, va a depender, ¿no? Entonces, yo he hecho mi cálculo primero porque sé qué es lo que voy a montar. Entonces, si yo sé qué es lo que voy a montar, estoy limitado por la fibra, ¿no? No estoy limitado por la fibra. La fibra no es el problema. La fibra es la tecnología que yo voy a montar ahí. Entonces, yo con esa estructura, si yo sé que voy a montar XGXPON de inicio, un proyecto de 0, y solamente voy a montar XGXPON, entonces ahí yo le voy a dar los 30, 40, lo que me pide, lo que pueda hacer según los cálculos que tenga. Pero si yo sé que voy a hacer capilaridad, no puedo porque estoy limitado por la tecnología. Tengo que hacerlo a la menor longitud posible entre las tecnologías que yo voy a usar. Eso es lo que corresponde. No sé si me expliqué. Sí, sí, muy bien. Listo. Muchas gracias. No hay nada, no hay que, Alfonso, no hay que Alfonso, está a las órdenes. ¿Any questions so far? Perfecto. Creo que nos impartieron una charla entre todo y Alfonso. Alfonso también es uno de los clientes que tiene mucho conocimiento. Y qué bueno, y es grato tenerlo aquí también, Alfonso. Y a todos también, gracias por su participación. Al parecer no tenemos más preguntas y estamos en una próxima oportunidad compartiendo con todos ustedes. Gracias, Marco, por ese increíble conocimiento que compartes día a día, por nutrirnos, por hablarnos ya de las nuevas tecnologías, que eso es a donde debemos apuntar también. Y estamos en una próxima sesión. Gracias a todos una vez más. Nos despedimos. Javier Merino, que está en la parte de Guayaquil, gerente de la región Costa, la parte de fibra óptica. Mi nombre es Cristian Saritama, gerente de producto de la línea de fibra en la región Sierra. Y Marco, que es nuestro amigo ya de Cablix, que nos acompaña siempre en nuestras sesiones. A todos un buen día. Realmente, buenos días, mucho gusto. Hasta luego, se cuidan. Pues,